¿Estamos bien? ¿Vamos bien o no? ¿Es clara la Biblia? Absolutamente clara. Pero hay una abominación que es la más grande de todas. Está en la cumbre de la lista de abominaciones a Jehová. Noten Ezequiel 8, 16 y 17. Ezequiel 8, 16 y 17. Aquí está hablando de algo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Los que profesaban servir a Dios, la iglesia de Dios en ese tiempo, había apostatado. Fíjense que el capítulo 8, Dios le muestra a Ezequiel una abominación que está cometiendo su pueblo. Y Ezequiel dice, vaya, eso está tan terrible. Y Dios dice, eso no es nada, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Y luego Dios le muestra otra abominación. Y Ezequiel dice, ¡ah, terrible! Y Dios dice, eso no es nada, hay una peor que esa. Y la que culmina la lista de abominaciones, la peor de todas, está en Ezequiel 8, 16 y 17. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Esto está pasando en la iglesia. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones que son los líderes espirituales, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose al oriente. ¿Es una abominación adorar el sol? Sí. Note lo que sigue diciendo. Versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Noten las abominaciones. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Y usted dice, bueno, la iglesia romana no adora al sol. Yo he visitado, una de mis actividades favoritas cuando viajo a un lugar, es visitar la mayor cantidad de catedrales y de iglesias católicas. Y me quedo maravillado de ver la obsesión que hay con el sol. Por todo lado hay símbolos solares, los cálices, las ventanas, los altares, las vestiduras sacerdotales, las imágenes llenas de soles. Y usted dice, bueno, pero no se adora el sol. Pero sí se adora en el día del sol. Cuando la Biblia dice que debemos adorar, ¿qué día? Debemos adorar el sábado, porque es señal del Creador. Y usted dice, pero pastor, no es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. Y yo sostengo que en principio es lo mismo. Y usted dice, ¿cómo es eso? Yo les pregunto, ¿quién hizo el sol? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? ¿Qué pasa si lo convertimos en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No, es un día de trabajo. ¿Qué pasa entonces si convertimos el primer día, domingo, en día de adoración? Es idolatría. No importa que sea un día o que sea un objeto. Cualquier cosa que el hombre hace para la adoración que Dios no hizo es abominación a Jehová. Y fíjese qué interesante este pasaje que acabo de leer del libro de Ezequiel. El pueblo profeso de Dios estaba adorando al Dios Sol. ¿Saben de dónde adoptó la iglesia romana la observancia del domingo? Fue en los días del emperador Constantino el Grande. Ustedes pueden leer en los propios libros católicos. Ellos dicen, nosotros asimilamos muchas de las prácticas del Imperio Romano, porque querían ganar a los
a los habitantes del Imperio Romano, a la iglesia, y dijeron, bueno, los paganos adoran al sol, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir que adoren en el día del sol, porque los paganos adoraban el día del sol. Y ahí fue que entró la observancia del domingo como día de adoración. Quiero leerles otra cita del Conflicto de los Siglos, página 439 y 440. Dice ella: cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Sagradas Escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como la verdad. La iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. Tremenda cita. Ahora quiero mencionar una lista de doctrinas y prácticas de la iglesia romana que no están en la Biblia o contradicen abiertamente la Biblia. ¿Qué día dice la Biblia que es el día que debemos guardar y reposar? Voy a leer los versículos. Esto viene de Éxodo 20, 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Qué día dice la iglesia romana que debemos guardar? El primer día de la semana, el domingo. Contradicción de la Biblia. La Biblia dice que la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado debe funcionar como Estado. Los apóstoles nunca apelaron al gobierno para que el gobierno los ayudara en la evangelización. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios es la iglesia y lo que es a César es el poder civil. Y es un asunto muy serio que la iglesia apóstata de la época de Jesús, escuchen bien esto, como iglesia ellos no pudieron matar a Jesús. Porque cuando fueron ante Pilato, Pilato le dijo, bueno, ellos le dijeron a Pilato: nosotros no podemos ejecutar la pena de muerte. Ellos apelaron al poder civil de Roma para crucificar a Cristo. Y en las edades oscuras de la iglesia romana, la iglesia no mataba. Lo que hacía era apelar al emperador, al poder civil, para que exterminara a los mártires. Además de eso, la iglesia romana bautiza a infantes. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de un bebé que fuera bautizado? No. Todos los que fueron bautizados en la Biblia, incluyendo Jesús, eran adultos. Porque para ser bautizado hay que arrepentirse, confesar el pecado y tener fe en Jesús. Un bebé no puede tener eso. Todos los bautizados en la Biblia fueron adultos, incluyendo Jesús. Pero la iglesia romana dice: no, vamos a bautizar infantes. La Biblia dice que el bautismo debe ser por inmersión. Es una sepultura debajo del agua. Pero la iglesia romana dice: no, es por aspersión, con un poco de agua en la cabeza. Contradice abiertamente la Sagrada Escritura. La iglesia romana celebra la Cuaresma. En ninguna parte de la Biblia dice que se debe celebrar la Cuaresma, pero los paganos sí celebraban la Cuaresma. Entró directamente a la iglesia romana del paganismo en los días de Constantino. La beatificación y la canonización de los santos, completamente ausente de la Biblia.
La oración a los santos difuntos. La Biblia dice que los muertos nada saben y prohíbe comunicarse con los muertos. Entonces, ¿cómo podemos orar a los santos difuntos? Las oraciones por los difuntos. La Biblia enseña en Hebreos 9:27 que cuando una persona muere, su caso queda cerrado. Ya después de eso no hay salvación. Por más que la familia ore, ese individuo determinó su caso cuando murió. Es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio, dice en Hebreos 9:27. Fíjense qué interesante, la iglesia romana enciende velas, que es una práctica que hacía Israel en el Antiguo Testamento. Quema incienso, que también se hacía en el Antiguo Testamento. Rocía agua bendita, que también se hacía en el Antiguo Testamento. Que usa vestiduras sacerdotales, también en el Antiguo Testamento. Es decir, continúa prácticas del Antiguo Testamento que la Biblia nunca manda en el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo, cuando la Biblia dice explícitamente guarda el sábado, dice eso no. La confesión auricular a un sacerdote humano, confesionario. La Biblia dice que ¿cuántos mediadores tenemos? Un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ningún hombre puede abogar por una persona, porque vimos en nuestro estudio de ayer que para que un individuo interceda ante Dios por nosotros, tiene que ser sin pecado, tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Un mero ser humano no puede perdonar los pecados de los seres humanos. El sacrificio de la misa. La iglesia romana enseña que en cada misa Cristo es sacrificado de nuevo. Cuando la persona se come la hostia y el sacerdote dice, o que es corpus meum, ya esa hostia no es una hostia, sino que es la carne de Cristo, y que el jugo o el vino que toma el sacerdote, en realidad ya no es vino, sino que es la sangre de Jesús. Es decir, en cada misa se sacrifica a Cristo de nuevo. Pero en el libro de Hebreos dice, 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora fíjense, el hacer imágenes e inclinarse ante las imágenes, el segundo mandamiento prohíbe esa práctica. La iglesia romana está llena de imágenes. La práctica de persinarse no aparece en ninguna parte de la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos tomar la cruz y debemos cargar la cruz, no literalmente, pero nunca dice que debemos persinarse. El rosario, en ninguna parte dice que debemos orar usando un rosario, donde se reza a María, Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Biblia prohíbe esas vanas repeticiones. En Mateo 6:7 dice, y orando, está hablando Jesús, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que pues, por su palabrería serán oídos. La iglesia romana prohíbe el matrimonio para los sacerdotes, pero el apóstol Pedro, que supuestamente fue el primer papa, era casado porque tenía suegra. El matrimonio para los sacerdotes no se prohibió sino hasta el año 1077 de la era cristiana por el Papa Bonifacio VII. El purgatorio, en ninguna parte en la Biblia está el purgatorio. El purgatorio niega la suficiencia del sacrificio de Jesús. Porque si usted tiene que ir al purgatorio para seguir purgando sus pecados, entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente.
Los conventos y los monasterios, inexistentes en la Biblia. La Inmaculada Concepción de María. La Biblia ni siquiera menciona el nacimiento de María. La asunción de María al cielo. En ninguna parte dice que María ascendió al cielo. Una serie de doctrinas y prácticas que o son contrarias a la Biblia o no se encuentran en la Biblia. Con razón Jesús le dijo a la iglesia apóstata de su época: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema es que la ramera y sus hijas, porque las iglesias protestantes también dicen que es el domingo, también dicen que el infierno arde para siempre, también dice que los muertos no están muertos, que siguen viviendo después de la muerte, etc. Las hijas han adoptado muchas de las doctrinas y prácticas de la madre. La ramera y sus hijas han convertido en alcohólicos a las naciones y están tan adictos que les resulta imposible comprender y aceptar la verdad para este tiempo. El alcohol espiritual aturde sus sensibilidades espirituales. Ustedes saben que es imposible razonar con un borracho, pues cree que se lo sabe todo y está dispuesto a defender su punto de vista por absurdo que sea. La misma autora que leí antes en el libro Joya de los Testimonios escribió: el error nunca es inofensivo, el error nunca santifica, sino que siempre trae confusión. Eso es lo que significa la palabra Babilonia. Trae confusión y disensión. El error siempre es peligroso. El enemigo de las almas ejerce gran poder sobre las mentes que no han sido plenamente fortalecidas por la oración y establecidas sobre la verdad bíblica. Ahora escuchen bien. El mensaje del segundo ángel se repite al final del libro, pero con mucho más poder. Se va a hacer la proclamación del mensaje del segundo ángel de nuevo, al final de la historia, con mucho más poder. Y Babilonia estará en peor condición que cuando primero se predicó Apocalipsis 14:8. Vayan conmigo, Apocalipsis 18, 1 al 4. Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 1 al versículo 4. Esto es justo antes de cerrarse la puerta de la oportunidad. Es justo antes que empiecen a caer las 7 plagas que menciona el libro de Apocalipsis. Y es un llamado urgente. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. ¿Con qué? Gran autoridad. Y Zipaquirá. No. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Es un mensaje que va a ir a todo el mundo, sí o no? Sí. Y por si acaso gran autoridad no significa para usted mucho. Y clamó con voz potente. Creo que se va a intensificar el mensaje del segundo ángel. Y Babilonia va a estar peor. Diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y fíjense en qué condición estará Babilonia, la madre y sus hijas. Dice: y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué razón? ¿Por qué alcanzó esta condición? Porque todas las naciones han ¿qué? Es el mensaje del segundo ángel. Han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Les parece que Babilonia va a estar en malas condiciones? La madre y sus rameras dándole el vino de falsas doctrinas y prácticas al mundo. Pero yo pregunto, ¿tiene Dios verdaderos hijos en el sistema de la madre y las hijas? ¿Tiene fieles ahí que aman a Dios? La mayoría del verdadero pueblo de Dios no está en la iglesia adventista, está en esas iglesias. Gente sincera,
que ama al Señor Jesús, pero desconoce todo lo que hemos hablado esta noche. Y por eso, en este mensaje intensificado, Jesús da un mensaje en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía? Salid de ella, pueblo mío. Yo pregunto, ¿diría Dios, salgan de Babilonia, pueblo mío, si en Babilonia no hubiera pueblo? No. Es un llamado que hace Jesús. Dice, si tú estás en alguno de esos sistemas, sal. ¿Y cuál es la urgencia? Sigue diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus ¿qué? De sus pecados, y no recibáis de sus ¿qué? Esto tiene que ser el último mensaje, porque las plagas caen, y aquí dice, para que no caigan las plagas sobre ti. Es decir, esto es un mensaje para los que van a pasar por el tiempo final de angustia. Y luego dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso Dios le dio en el libro de Proverbios un mensaje a los gobernantes del mundo. Porque los gobernantes del mundo están aliados con esta iglesia. Si no lo creen, miren todos los que fueron al funeral de Francisco I. Y poco se exaltó a Dios, se exaltó a él. Con mucha opulencia, con mucha ceremonia. Y la gente queda impresionada con eso. Pero no es lo que se ve lo importante, es lo que está en el corazón. La obediencia a Dios, el aceptar el mensaje de Dios. Por eso Dios le dio un mensaje a los gobernantes. En Proverbios 31, 4 y 5 dijo, no es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué no es bueno que hagan eso? No sea que bebiendo, ¿qué pasa cuando beben? Olvidan la ley y perviertan el derecho, es decir, el juicio, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y voy a terminar, voy a sintetizar porque el tiempo se ha ido. Hay dos historias en la Biblia y solo las voy a contar. Ustedes pueden buscarlas y leerlas. La primera está en Levítico 10 y la segunda está en Daniel el capítulo 5. Dios había mandado que cuando se ofreciera incienso en el santuario, en el altar de incienso, que se tomara el fuego que Dios había llovido del cielo sobre el altar del sacrificio. Es decir, Dios dijo, el fuego que yo lloví sobre el altar de los sacrificios, cuando ustedes vayan a usar fuego para prender el incienso, tomen ustedes el fuego de ese altar, porque ese fuego es santo. No me usen ningún otro fuego. Y los dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, entraron al santuario con fuego común. ¿Quién sabe de dónde lo sacaron? Tal vez de la cocina. Dijeron, ¿por qué tiene que ser del altar? Fuego es fuego. Y le presentaron a Dios fuego común como si fuera santo. Y Dios dijo, no hay problema, fuego es fuego. Dios espera que se respete lo que Él ha dicho que es santo. La Biblia dice que salió fuego de la presencia de Dios y consumió a esos dos muchachos, porque ofrecieron fuego común como si fuera santo. En Daniel capítulo 5 tenemos la otra cara de la moneda, y es cuando tomamos algo que es santo y lo tratamos como si fuera común. ¿Recuerdan la historia de Belsasar? Belsasar convocó un gran banquete. Y en Daniel 5:2 dice que bebían vino. Y dice, con el gusto del vino, se entorpeció la mente de Belsasar. Mandó a traer los vasos sagrados del santuario que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Y bebieron vino en una fiesta secular
en los vasos santos. ¿Y qué dijo Dios? Eso no importa. No seamos fanáticos. No. Esa misma noche Belsasar pereció. Y Babilonia cayó. La Babilonia literal del Antiguo Testamento. Ahora hagamos la aplicación de eso y voy a leerles una cita final después de hacer la aplicación de esto. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando se toma un día común de trabajo y se le presenta como santo? ¿O cómo creen ustedes que se siente Dios cuando se toma un día santo y se trata como si fuera común? Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú y a Belsasar. Dios dijo 6 días son seculares para nosotros. El 7º día es santo, no para nuestro trabajo. Pero la iglesia romana dice, y vamos a hablar de la marca de la bestia, porque Dios tiene una señal, es el sábado. La iglesia romana tiene otra señal de su autoridad, que es la observancia del primer día de la semana. Ellos dicen, al cambiar nosotros el día, mostramos que nosotros tenemos autoridad, inclusive para cambiar un mandamiento de la ley de Dios. Es decir, la gran prueba final va a ser muy parecida. ¿Tenía Dios fieles en la iglesia judía? ¿Sí o no? Sí. ¿Salieron? En el día del Pentecostés dice que salieron 3,000 y se unieron a la iglesia. Ese es el mismo llamado que se hace al final de la historia. Salid de ella, pueblo mío. Ahora quiero leerles esta última cita y luego voy a hacer una invitación. Esta cita dice, pero el domingo que se exalta tan universalmente es un sábado espurio, un día común de trabajo. Se acepta en lugar del día que Dios ha bendecido y santificado. Pero el seguro resultado de este curso de acción se deja ver en el castigo que cayó sobre Nadab y Abiú. Dice lo mismo que el pecado de Nadab y Abiú. Dios les había mandado a estos sacerdotes suyos que ofrecieran siempre el fuego que Él mismo había encendido y que ardía ante Él día y noche. Esto debía observarse estrictamente. Pero Nadab y Abiú bebieron demasiado vino y por eso sus mentes perdieron su agudeza y se confundieron y fueron incapaces de distinguir entre lo que era sagrado y lo que era común. Y saben que después que Nadab y Abiú perecieron por haber tratado lo que era común, lo que era santo, pero lo trataron como común, la Biblia nos dice que de ahí en adelante los sacerdotes nunca debían beber vino ni sidra, para que pudieran distinguir, dice ahí claramente, distinguir el de lo santo y lo común, y para poder enseñarle la verdad a los hijos de Israel. Ahora yo sé que este tema ha sido fuerte esta noche, pero muy bíblico. Y es un mensaje que el mundo necesita saber. Yo no quiero que nadie esté en ese sistema, porque la Biblia dice que las plagas van a caer sobre los que todavía están en ese sistema. Y por lo tanto yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien que ha estado en este sistema que después de haber escuchado el tema de esta noche de la Biblia, está dispuesto a decirle al Señor Jesús, yo estoy dispuesto a seguir tus pasos, yo quiero salir del lugar a donde no se honra a Dios y yo quiero unirme a un sistema que predica la palabra y que practica la palabra tal cual está escrita en la Biblia? Con sumo agrado, amados hermanos y amigos del canal Promesas Eternas.
Es un profundo privilegio para mí, como estudioso de las sagradas páginas del Antiguo Testamento y como un siervo que espera con anhelo el regreso de nuestro Señor, compartir con ustedes una reflexión que, ruego a Dios, toque las fibras más íntimas de su corazón y alumbre su entendimiento con la luz inmarcesible de la palabra de Dios. Hoy nos adentraremos en un tema solemne, un tema que nos lleva a las profundidades del corazón de Dios para entender qué es aquello que más le duele, que constituye la ofensa suprema contra su majestad divina. Nos basaremos en la visión estremecedora que le fue dada al profeta Ezequiel, un hombre llamado a ministrar en un tiempo de profunda apostasía, muy similar al nuestro. La abominación cumbre y su sombra milenaria. Imaginen por un momento la escena, queridos amigos. El profeta Ezequiel es transportado en una visión divina. Dios mismo, en un acto de dolorosa revelación, le toma de la mano y le dice: «Hijo de hombre, ven, quiero que veas lo que mi propio pueblo, aquellos que llevan mi nombre, están haciendo a mis espaldas». El capítulo 8 del libro de Ezequiel es una de las narraciones más trágicas de toda la Escritura. Dios le muestra a su siervo una abominación, y el corazón de Ezequiel se sobrecoge. Piensa haber visto lo peor. Pero la voz de Dios resuena con una tristeza infinita: «Verás abominaciones mayores que estas». Y le muestra otra, y el horror del profeta crece. Pero el Señor insiste: «Aún te mostraré abominaciones mayores». ¿Pueden sentir el crescendo de dolor en la voz de Dios? Él está revelando una escalera de traición, una espiral descendente de infidelidad que se comete, no en una tierra lejana y pagana, sino en los mismos atrios de su casa, en el corazón de la Iglesia. Y entonces llegamos al clímax, a la abominación que corona todas las demás, la ofensa que hace que las anteriores palidezcan en comparación. Leamos juntos en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículos 16 y 17, «Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices». Detengámonos aquí y analicemos la gravedad de esta escena. No es un acto casual. Son 25 hombres, los líderes espirituales, los príncipes del pueblo, los que debían enseñar la ley y guiar en la verdadera adoración. ¿Y dónde están? En el lugar más sagrado, entre el pórtico y el altar de bronce, el lugar de la intercesión y el sacrificio. Y lo más impactante es su postura: le han dado la espalda al templo de Jehová. El templo, con el lugar santísimo, representaba la misma presencia de Dios, su trono en la tierra, el centro de la verdad y la salvación. Al darle la espalda, simbólicamente estaban rechazando a Dios mismo, su ley, su pacto y su soberanía. ¿Y hacia dónde miraban? Hacia el oriente, para adorar al sol. Amados, ¿por qué es esta la peor de las abominaciones? Porque es la sustitución fundamental. Es reemplazar al Creador por una de sus más magníficas creaciones. El sol, esa maravilla celestial que da luz y calor, fue creado por la palabra de Dios en el cuarto día de la creación. Adorar al sol es, en esencia, decir que la creación es más importante que el Creador. Es un acto que subvierte el primer mandamiento, que ataca el corazón mismo de la adoración verdadera. Y Dios lo ve como el insulto final. Después de llenar la tierra de violencia e injusticia, culminan su rebelión con este acto de idolatría cósmica, irritando a Dios de la manera más directa posible. Ahora, alguno podría pensar:
Doctor, esto es historia antigua. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? La Iglesia romana, por ejemplo, no tiene estatuas del dios Sol en sus altares. Y aquí, queridos amigos, es donde debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para ver más allá de lo superficial. El enemigo de las almas es un maestro del engaño, no siempre repite sus tácticas de la misma forma. Cambia la forma, pero mantiene la esencia del error. Como bien menciona el texto base, quien ha visitado las grandes catedrales y basílicas no puede dejar de notar una abrumadora fascinación por el simbolismo solar. Está en las custodias que sostienen la hostia, en los vitrales, en los ornamentos de los altares, en las vestiduras sacerdotales. Pero la conexión más profunda y directa no está en el objeto, sino en el tiempo. La Biblia es clara. El mandamiento que Dios mismo escribió con su dedo, el cuarto, nos llama a adorar en el día que Él santificó como memorial de su creación. Leemos en Éxodo, capítulo 20, versículos 9 al 11, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado es la señal del Creador. Es el día que nos recuerda que no somos un accidente cósmico, sino la obra intencionada de un Dios personal y todopoderoso. Entonces, ¿de dónde surgió la observancia del domingo, el primer día de la semana? La historia es innegable, y las mismas fuentes católicas lo admiten con franqueza. Durante el reinado del emperador Constantino el Grande, en el siglo IV, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser la religión favorecida del Imperio Romano. Constantino, un político astuto, buscaba unificar su vasto y diverso imperio. Una gran parte de sus súbditos, especialmente los seguidores del mitraísmo y otros cultos paganos, adoraban al sol. Su día sagrado era el Dies Solis, el día del sol. En un acto de sincretismo religioso y político, Constantino promulgó en el año 321 después de Cristo la primera ley dominical, declarando el venerable día del sol como día de descanso. La Iglesia apóstata, deseosa de ganar conversos paganos y de obtener el favor del Estado, adoptó esta práctica. Argumentaron que podían cristianizar el día, diciendo que ahora se celebraría la resurrección de Cristo. Pero pensemos en esto con la lógica de la Escritura. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Lo hizo para ser adorado? No. Convertirlo en objeto de adoración es idolatría. Ahora, ¿quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para ser un día sagrado de adoración? No, la Biblia lo designa como el primero de los 6 días de trabajo. ¿Qué sucede entonces cuando tomamos un día de trabajo común y lo elevamos a la categoría de día santo, en sustitución del verdadero día que Dios santificó? Es la misma ofensa de Ezequiel 8 bajo un disfraz moderno. Es un acto de presunción humana. Es la Iglesia diciendo que tiene la autoridad para cambiar los tiempos y la ley de Dios, una característica profética que el libro de Daniel atribuye a un poder apóstata. Es, en principio, lo mismo que ofrecer fuego extraño ante el Señor. Dios especificó qué fuego usar en el santuario, y Nadab y Abiú murieron por usar un fuego común. Dios especificó qué día santificar, y la cristiandad popular ha sustituido un día común, el día del sol pagano, y lo presenta como si fuera santo. Esta es la sombra milenaria de la abominación que vio Ezequiel, darle la espalda al mandamiento explícito de Dios para abrazar una tradición de origen humano y pagano. El vino de Babilonia y el llamado final de la misericordia. En nuestro bloque anterior, amados hermanos,
establecimos la solemne conexión entre la abominación culminante de la adoración al sol en el antiguo Israel y la posterior imposición del domingo, el día del sol, como día de culto en la cristiandad. Vimos que en el fondo se trata de la misma cuestión. ¿Aceptaremos la autoridad de Dios tal como se revela en su palabra o la autoridad de las tradiciones humanas? Pero este cambio del sábado al domingo no fue un acto aislado. Fue la punta de lanza de un sistema de creencias y prácticas que se fueron apartando progresivamente de la pura verdad bíblica. La Escritura, en el libro del Apocalipsis, llama a este sistema de religión confusa y apóstata Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice que ha embriagado a las naciones con el vino del furor de su fornicación, es decir, sus falsas doctrinas. Permítanme enumerar, con profundo dolor pero con la necesidad de ser fieles a la verdad, algunas de estas doctrinas y prácticas que, como el cambio del día de reposo, o bien contradicen abiertamente la Biblia o carecen por completo de fundamento en ella. El bautismo de infantes. La Iglesia romana y muchas de sus hijas protestantes bautizan bebés. Sin embargo, en toda la Sagrada Escritura, no encontramos un solo ejemplo. El bautismo bíblico requiere arrepentimiento, confesión de pecados y fe personal en Jesucristo. Como nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Un infante no puede cumplir estas condiciones. Jesús mismo fue bautizado como un adulto. El bautismo es un testimonio consciente de una decisión personal. La forma del bautismo, la práctica de la aspersión, rociar unas gotas de agua en la cabeza, contradice el profundo simbolismo del bautismo. La palabra griega baptizo significa sumergir. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 4, lo describe así, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es una sepultura en el agua, simbolizando la muerte a la vieja vida, y una resurrección a una nueva vida en Cristo. La aspersión anula este poderoso simbolismo. La oración a los santos y a María, la Biblia es enfática. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es nuestro único intercesor. Además, la Biblia enseña claramente en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, que los muertos nada saben. ¿Cómo, entonces, podemos orar a santos difuntos o a la bendita Virgen María, si ellos duermen en el polvo de la tierra esperando la resurrección? Rezar el rosario, con sus vanas repeticiones, es precisamente lo que Jesús advirtió en Mateo, capítulo 6, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La confesión auricular, la práctica de confesar los pecados a un sacerdote humano para recibir absolución no tiene base bíblica. La Biblia nos invita a confesar nuestros pecados directamente a Dios, quien es fiel y justo para perdonar. El purgatorio, la idea de un lugar de purificación después de la muerte donde las almas pagan por sus pecados veniales, es una invención humana que niega la suficiencia del sacrificio de Cristo. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, declara, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y más importante aún, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, se nos asegura que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿qué necesidad hay del purgatorio? Es una doctrina que socava la gracia y el poder del Calvario. La inmortalidad del alma, la creencia de que al morir nuestra alma va inmediatamente al cielo o al infierno es la mentira original de la serpiente en el Edén, no moriréis. Esta creencia es el fundamento para la oración a los santos,
el espiritismo y el tormento eterno en el infierno. La Biblia, por el contrario, enseña una resurrección corporal en la venida de Cristo. Esta lista podría continuar: la transubstanciación, la infalibilidad papal, la asunción de María, la veneración de imágenes y reliquias, prohibida explícitamente en el segundo mandamiento. Todas estas son parte del vino de Babilonia, doctrinas que confunden y alejan a las almas de la sencillez y el poder del Evangelio. Como dijo la escritora inspirada Ellen G. White en El conflicto de los siglos, la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como la verdad. La Iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. Pero, amados, no traigo este mensaje para condenar, sino para despertar. Porque la profecía no termina con la descripción de la caída de Babilonia. Nos presenta el mensaje más urgente y amoroso de Dios para los últimos días. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1 al 4, la escena es sobrecogedora. Se repite el mensaje del segundo ángel, pero con un poder infinitamente mayor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. La condición de Babilonia ha empeorado. Se ha entregado por completo al error y al engaño. Pero en medio de esta terrible descripción, se oye otra voz, una voz llena de ternura, la voz del buen pastor. Es Jesús mismo haciendo un llamado desesperado a sus ovejas perdidas. Escuchen con atención el versículo 4, y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¡Qué declaración tan maravillosa y llena de esperanza! Dios dice: pueblo mío. Esto significa que dentro de Babilonia, dentro de la Iglesia católica y de las iglesias protestantes que han heredado muchas de sus doctrinas erróneas, hay millones de almas sinceras. Hombres y mujeres que aman a Jesús con todo su corazón, que le sirven según la luz que tienen, pero que están atrapados en un sistema de error, bebiendo sin saberlo el vino de la confusión. El llamado de Dios no es para que se queden y traten de reformar el sistema desde adentro. El llamado es un llamado a la separación. Salid de ella. ¿Por qué la urgencia? Para que no seáis partícipes de sus pecados. Permanecer en un sistema que enseña el error, una vez que la verdad ha sido revelada, es participar en ese error. Y segundo, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje precede directamente al derramamiento de las 7 últimas plagas, el juicio final de Dios sobre un mundo impenitente. Es un llamado de misericordia para escapar del juicio venidero. Querido amigo, querida hermana que me escuchas esta noche. Tal vez este mensaje ha sido fuerte, tal vez ha desafiado tradiciones arraigadas en tu familia por generaciones. Te entiendo. Yo no nací en un hogar que conocía estas verdades, y sé que el camino de la obediencia a menudo es difícil. Pero la pregunta que resuena desde el cielo no es si es fácil, sino si es la verdad. Jesús es el que te llama. No soy yo, no es una iglesia, es tu Salvador, aquel que derramó su sangre por ti, quien te dice con amor infinito: te conozco, eres mío, pero estás en el lugar equivocado. Ven, sal de la confusión. Ven a la luz clara de mi palabra. Ven y adórame en espíritu y en verdad, de la manera que yo he establecido. La decisión final, como en los días de Nadab y Abiú o de Belsasar, es entre lo sagrado y lo común, entre el mandato de Dios y la conveniencia humana. ¿Seguiremos presentando un día común como si fuera santo? ¿O tomaremos el santo sábado de Dios y lo honraremos como Él pide? Hoy, mientras escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El llamado de Jesús: salid de ella, pueblo mío, es la invitación de amor más grande de la historia final. ¿Responderás a su llamado?
¿Elegirás hoy obedecer a Dios antes que a los hombres y unirte al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? Que el Señor te dé el valor para tomar esa decisión eterna. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies. Te ruego, Señor, por cada alma que ha escuchado este mensaje. Especialmente oro por aquellos cuyos corazones han sido conmovidos, que reconocen la verdad pero sienten el peso de la tradición, el miedo a la familia, la incertidumbre del futuro. Oh, Santo Espíritu, no les concedas paz hasta que descansen en la obediencia a la voz de Jesús. Dales el valor de dar el paso de fe, de salir de la confusión de Babilonia y encontrar refugio seguro en los brazos del Salvador. Gracias por tu llamado de amor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.